Bienvenidos a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con el drama, el romance y las intrigas que llegan directamente desde Turquía. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que su copyright que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de una serie de esas que te quitan el sueño más menos o, de esas que te dejan pegado a la pantalla hasta altas horas de la madrugada. Pregunto, ¿dónde copyright va a pasar después copyright ese? Vamos a desentrar más menos a un culebro superíndice 3N con un giro inesperado, donde Ande de forma sorprendente le arrebata el sueño más menos o a Hakan Kerem. Lo que oyeron un bombazo turco que los dejaron sin aliento. Pero antes de que empecemos con toda la carne en el asador, quiero pedirles un favor rapidito. Si aman las series turcas tanto como yo, si disfrutan de los análisis profundos, las curiosidades y los chismes jugosos, no olviden suscribirse a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Estamos construyendo una comunidad increíble aquí, y quiero que sean parte de ella. Ahora vamos a lo que vinimos. La serie que nos ocupa hoy es sin duda una joya del drama turco contemporáneo. Se titula Azize y aunque puede que algunos ya la conozcan, prometo que les revelaré copyright detalles que quizá se hayan pasado por alto. Azize es una serie del GEU copyright nero drama romántico, con un toque de acción superíndice 3N y un trasfondo familiar bastante turbio. Es una mezcla explosiva que engancha desde el primer capítulo. Rense para sumergirse en un mundo de venganza, pasión superíndice 3N y traición superíndice 3N, donde nada es lo que parece. Los protagonistas principales son Ande Erupa Rafael, interpretando a Azize Günay, y Buira Gülsoy, en el papel de Kartal Alpan. Ande, como saben, es una de las actrices turcas muy populares y queridas a nivel mundial, gracias a su talento y belleza. Su interpretación superíndice 3N de Azize es simplemente magnífica. Logra transmitir la fuerza, la vulnerabilidad y la inteligencia de su personaje de una manera que te deja sin aliento. Buira, por su parte, es un actor consagrado con una trayectoria impresionante en el mundo del cine y la televisión superíndice 3N turca. Su Kartal Alpan es un personaje complejo y atormentado, al que Buira dota de una profundidad increíble. La química entre Ande y Buira es palpable, lo que hace que cada escena entre Azize y Kartal sea un torbellino de emociones. La sinopsis de Azize es la siguiente: Azize es una joven enfermera que vive una vida tranquila y humilde, cuidando de su familia. Pero su vida da un giro drástico cuando descubre que su familia ha sido víctima de la poderosa y despiadada familia Alpan, una de las más influyentes de Estambul. El golpe es devastador, y Azize se ve obligada a presenciar CEU superíndice 3 su mundo se derrumba a su alrededor. La injusticia clama al cielo, y Azize se siente consumida por el deseo de venganza. Kartal Alpan, el heredero de este imperio, es un hombre atormentado por el pasado y por las decisiones que ha tenido que tomar para proteger a su familia. Sin embargo, bajo esa coraza de frialdad y ambición superíndice 3N, se esconde un corazón superíndice 3N noble y un profundo sentido de la justicia. Kartal vive atrapado en una red de obligaciones y lealtades, y lucha por mantener la cordura en un mundo donde la traición superíndice 3N es a la orden del dúa. Es un personaje complejo y contradictorio, que despierta tanto admiración superíndice 3N como compasión superíndice 3N. Azize, consumida por el deseo de vengar a su familia, decide infiltrarse en la vida de los Alpan, adoptando una nueva identidad y acercándose a Kartal. Su plan es destruirlos desde adentro, pero a medida que pasa tiempo con Kartal, comienza a ver en con diéresis copyright L una persona diferente, un hombre que también copyright N sufre y que es atrapado en una red de intrigas y secretos. La venganza se convierte en amor, y Azize se enfrenta a un dilema moral que la consume por dentro. Aquí es donde entra el personaje de Hakan Kerem, interpretado por Mustafa Yildirim. Hakan es un miembro importante de la familia Alpan, un hombre ambicioso y sin escrúpulos que ve en Kartal una amenaza para su propio poder. Es obsesionado con Azize y hará todo lo posible para conquistarla y utilizarla para sus propios fines. Hakan es el villano perfecto, astuto, despiadado y con una sed insaciable de poder. Su obsesión superíndice 3N por Azize lo convierte en un personaje peligroso y impredecible. Entonces, por copyright digo que Ande, o mejor dicho, Azize, le arrebata el sueño más menos o a Hakan Kerem. Bueno, la razón superíndice 3N es compleja de lo que parece a simple vista.
No se trata solo de un juego de seducción superíndice 3N o de una rivalidad amorosa. Azize, con su inteligencia y su determinación superíndice 3N, se convierte en una pieza clave en la lucha de poder dentro de la familia Alpan. Su presencia altera el equilibrio de fuerzas y desestabiliza los planes de Hakan. Hakan Kerem, que ve en Azize una oportunidad para ascender y consolidar su posición superíndice 3N, se obsesiona con ella. La ve como una herramienta, como un peu superíndice 3N en su juego de ajedrez para alcanzar el poder. Pero Azize, aunque en un principio lo utiliza como parte de su plan de venganza, nunca llega a corresponder sus sentimientos. Ella ve en U con diéresis copyright L la codicia, la ambición superíndice 3N desmedida y la falta de escrúpulos que tanto desprecia. Azize no es un trofeo que se pueda ganar con dinero o poder. Ella busca algo muy S, autenticidad, honestidad y un corazón superíndice 3N que lata al unísono con el suyo. Es decir, Azize le arrebata el sueu más menos o a Hakan Kerem no solo en el sentido romántico, sino también copyright N en el sentido de que frustra sus planes y ambiciones. Ella se convierte en un obstáculo insalvable en su camino hacia el poder, desestabilizando toda su estrategia y dejando sin opciones. Azize es la kriptonita de Hakan, la persona que lo desvela, lo pone en evidencia y lo hace perder el control. Además la dinámica entre Azize y Kartal es fascinante. A pesar de que ambos provienen de mundos opuestos y unidos por el dolor y la venganza, surge entre ellos una conexión superíndice 3N profunda y genuina. Se entienden, se complementan y se necesitan mutuamente para superar los obstáculos que se les presentan. Su amor nace de la tragedia, pero florece con una fuerza imparable. Esta conexión superíndice 3N, por supuesto, enciende a UNMUNS la furia de Hakan Kerem, quien ve CU superíndice 3 sus planes se desmoronan ante sus ojos. La frustración superíndice 3N y la impotencia lo consumen, llevándolo a tomar decisiones cada vez más desesperadas y peligrosas. Su obsesión superíndice 3N por Azize lo ciega, y lo convierte en un monstruo. Un dato interesante sobre Azize es que la serie fue cancelada prematuramente debido a los bajos niveles de audiencia. Sin embargo, esto no significa que la serie sea mala. De hecho, muchos fans la consideran una joya oculta del drama turco, destacando la química entre Hande y Buira, la complejidad de los personajes y la trama llena de giros inesperados. Es una lástima que no haya tenido el reconocimiento que merecua, pero su legado perdura en el corazón superíndice 3N de sus fans. Ahora pasemos a otra serie turca que también copyright N explora temas de venganza, ambición superíndice 3N y relaciones conflictivas, pero con un tono muy oscuro y psicolu superíndice 3 psico. Estoy hablando de U con diéresis Ukur, también copyright N conocida como El Pozo. Esta serie es un autocopyrighttico torbellino de emociones, con personajes complejos y una trama que te mantiene al borde del asiento. U con diéresis Ukur es una serie del GEU copyright Nero Acciu superíndice 3N y drama criminal, protagonizada por Aras Bulut y Grado Sinemli, quien interpreta a Yamau párrafo Kou párrafo Oval, y Dylan U con diéresis Iu párrafo Ekdeniz, en el papel de Sena Kou párrafo Oval. La serie se centra en la familia Kou párrafo Oval, una poderosa familia que controla el barrio de U con diéresis Ukur en Estambul. U con diéresis Ukur no es solo un barrio, es un microcosmos de la sociedad turca, con sus propias reglas, costumbres y jerarquías. Yamau párrafo, el hijo menor de la familia, es un joven rebelde y aventurero que decide abandonar su hogar y vivir una vida libre y sin ataduras. Sin embargo, su pasado lo alcanza cuando su familia lo necesita para proteger a U con diéresis Ukur de una nueva amenaza, una banda rival que busca apoderarse del barrio. Yamau párrafo se ve obligado a regresar a sus raíces y a enfrentarse a un mundo que cree haber dejado atrás. En U con diéresis Ukur, la ambición superíndice 3N y la sed de poder son los motores que impulsan las acciones de muchos personajes. Cada miembro de la familia Kou párrafo Oval tiene sus propios objetivos y motivaciones, y a menudo se enfrentan entre sí en una lucha constante por el control. La lealtad se pone a prueba, y las alianzas se rompen y se reconstruyen constantemente. Aunque no hay un personaje específico llamado Hande, podríamos decir que el espíritu de Azize se manifiesta en Sena, la esposa de Yamau párrafo. Sena es una mujer fuerte, inteligente y decidida que no se deja intimidar por nadie. Ella se convierte en un apoyo fundamental para Yamau párrafo en su lucha por proteger a U con diéresis Ukur, y a menudo desafía las normas y convenciones de la familia Kou párrafo Oval.
Sena es la voz de la Razú superíndice 3N en un mundo dominado por la violencia y la ambiciu superíndice 3N. Al igual que Azize, Sena se enfrenta a la oposiciu superíndice 3N de muchos personajes que ven en ella una amenaza para sus propios intereses. Sin embargo, ella no se rinde y lucha con todas sus fuerzas para defender lo que cree y para proteger a las personas que ama. Sena es un ejemplo de valentua y perseverancia. Ukondieres y Sukur es una serie que te atrapa desde el primer momento con su ritmo trepidante, sus personajes complejos y su trama llena de acción superíndice 3N y drama. Es una serie que te hace reflexionar sobre temas como la familia, la lealtad, el poder y la justicia. Es una serie que te deja pensando mucho después copyright, ese de que termina el capítulo. Un dato curioso sobre Ukondieres y Sukur es que la serie se filmó superíndice 3 en un barrio real de Estambul que también copyright N se llama Ukondieres y Sukur. Los productores de la serie trabajaron en estrecha colaboración superíndice 3N con los residentes del barrio para crear una representación superíndice 3N autocopyright íntica y realista de la vida en Ukondieres y Sukur. Esto le da a la serie una autenticidad y una credibilidad que la hacen a UNMU de ese impactante. Y ahora, para terminar con nuestro recorrido por las series turcas que te quitan el sueño más menos quiero mencionar una serie que combina el drama, el romance y la comedia de una manera única y encantadora. Me refiero a Seni Ukondieres y Salkam, también copyright N conocida como Love is in the Air. Si buscan algo ese ligero y divertido, esta es la serie perfecta para ustedes. Seni Ukondieres y Salkam es una serie protagonizada por Hande Erupar Rafael, en el papel de Eda YLDZ, y Kerem Bürsin, quien interpreta a Serkan Bolat. La serie cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña más menos a con convertirse en arquitecta paisajista, y Serkan, un exitoso y fru arquitecto que le ofrece una beca para estudiar en el extranjero. Es una historia de amor moderna, con toques de comedia y un encanto irresistible. Pero la beca tiene una condición superíndice 3N. Eda debe fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. A pesar de que al principio se detestan, Eda y Serkan comienzan a sentir algo el uno por el otro, y su relación superíndice 3N falsa se convierte en algo mucho real. Es un club psicoenemies to lovers, pero con un toque turco que lo hace único. En Seni Ukondieres y Salkam, Hande Erupar Rafael interpreta un personaje muy diferente a Azize. Eda es una joven alegre, optimista y espontánea que contagia su energía a todos los que la rodean. Sin embargo, también copyright N tiene un lado vulnerable y sensible, y lucha por superar los obstáculos que se le presentan en la vida. Eda es un rayo de sol en un mundo a veces sombrío. En esta serie no hay una Kerem que le arrebate el sueño más menos a Eda. Sin embargo, hay otros personajes que intentan interponerse en su camino y en su relación superíndice 3N con Serkan. Pero Eda, con su ingenio y su determinación superíndice 3N, siempre encuentra la manera de superar los obstáculos y defender lo que quiere. Eda es una guerrera, pero con una sonrisa. Seni Ukondieres y Salkam es una serie que te hace reír, llorar y más menos ar. Es una serie que te recuerda que el amor puede surgir en los lugares mundos e inesperados, y que vale la pena luchar por lo que te hace feliz. Es una serie que te deja con una sensación superíndice 3NCU, lida en el corazón superíndice 3N. Un dato curioso sobre Seni Ukondieres y Salkam es que la serie se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 meno mundial, gracias a la química innegable entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Los fans de la serie crearon una comunidad online muy activa, y la serie se tradujo a múltiples idiomas y se emitió superíndice 3 en numerosos pauses. La relación superíndice 3N entre Hande y Kerem trascendió superíndice 3 la pantalla, y se convirtieron en una de las parejas queridas del mundo del espectáculo. Y con esto, llegamos al final de nuestro recorrido por las series turcas que te quitan el sueño más menos Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan descubierto alguna serie nueva que les interese. Hemos visto CU superíndice 3 Hande Erupar Rafael, Atrabu copyright S de sus diferentes personajes, puede despertar tanto la venganza como el amor, la ambición superíndice 3N como la esperanza. Hemos explorado mundos llenos de drama, acción superíndice 3N y romance y hemos descubierto algunas joyas ocultas de la televisión superíndice 3N turca. Hande es una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar personajes muy diferentes entre sí. Su trabajo es una prueba de la riqueza y la diversidad del drama turco.
Quiero agradecerles de corazón Superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí contar con su apoyo y su entusiasmo por las series turcas. Su pasión Superíndice 3N es lo que me inspira a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me gustaría saber su opinión Superíndice 3N. ¿Han visto alguna de estas series? ¿CUL es su serie turca favorita? Copyright otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. No se pierdan los Superíndice 3 vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las series turcas. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Que tengan un día maravilloso y sigan disfrutando de las series turcas. Adiós Superíndice 3S.